Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás en este día jueves? ¿Cómo lo estás queriendo empezar? ¿Qué propósitos tenés para este día? ¿Te pensaste en algún propósito? Decir, hoy quiero lograr tal cosa, hoy estoy dispuesto a trabajar en esto, hoy me propongo, y ahí decís aquello de lo cual tenés pensado. Y ya empezás y arrancás el día así, de esa manera, con ánimo, con energía, con buena onda. Y sobre todo, qué lindo que podamos compartirlo, ¿sabes? Así que yo ya tengo listo el mate, la Biblia está preparadísima, el texto de hoy maravilloso y un tema interesante, porque sobre todo es práctico, nos va a ayudar a entendernos, a meternos a veces y a bucear en nuestros propios discursos. ¿Qué te parece si te preparás con todo eso? Y ya comenzamos. El pastorcito y su mate. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, yo pasé de todo, pasé penurias, pasé abundancia, y después viene la frase hermosa de todo lo puedo en aquel que me conforta, en Cristo que me conforta y me fortalece. Y ahí yo pensaba en las narrativas, nuestras historias, ¿sí? Aquellas que, si yo te preguntara cómo fue tu infancia, por ejemplo, cómo fue tu familia, cómo viviste la escuela primaria, la escuela secundaria, tu adolescencia. Y sin duda me vas a contar un montón de historias, algunas lindas, otras duras, quizás situaciones de pobreza, quizás situaciones que en realidad te traen recuerdos lindos y gratos. Pero escuchá lo que dice García Márquez. Trae una frase que me hizo pensar mucho, ¿sí? García Márquez dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda? Para contarla. Es decir, que cuando preguntamos acerca de, che, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu vida? En realidad, lo que estamos contando y estamos diciendo no es la vida, sino es lo que recordamos, es cómo lo recordamos y cómo lo contamos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos nuestros propios relatos respecto de lo que vivimos. Como Pablo, que dice, yo pasé de todo, pasé penuria, pasé necesidad, también estuve muy bien. Eso es lo que él puede recordar para contar. Quizás habría que preguntarle, bueno, ¿a qué le llamás penuria? Capaz que no te faltó de comer, capaz que no te faltó otras cosas, pero de alguna manera para vos era una pena no tener papel y lápiz, qué sé yo, o digo, plumas y lápiz, qué sé yo. De todas maneras, lo que nosotros relatamos, lo que nosotros decimos, tienen que ver con nuestros relatos, con nuestros recuerdos y cómo nosotros interpretamos nuestra vida. Yo les puedo contar que tuve una vida o una infancia hermosa y siempre les hablo de mi abuela, de mi madre, de mi casa, y quizás es el recuerdo que yo tengo, es lo que yo en realidad recuerdo, pero capaz que no recuerdo situaciones complejas, difíciles o situaciones de escasez, no lo recuerdo. Entonces cuento aquello que sí recuerdo, aquello que me significa, y eso es lo que comparto. Es decir, que todo el tiempo construimos relatos de todo. Los relatos son todas aquellas cosas que nos rodean, ¿sí?
construimos relatos de la familia, construimos relatos de nuestras relaciones. Me llevaba mejor con mi papá, con mi mamá, con aquella, como en mi caso, mi abuela. Es como si en realidad todo eso va atravesado de recuerdos, de memoria, de emociones. Nos vamos construyendo a través de relatos, ¿sí? Y de todas las cosas en las que vivimos. Yo hace un tiempo fui a visitar la casa de mis abuelos. Ya estaba muy arruinada, digamos, derruida. Y para mí, en mi imaginario, era la casa enorme, grande, con un patio. Y cuando la vi, era chiquitita, casita de barro, con una galería. Digo, entre lo que yo tenía como imagen y lo que yo después vi, hubo ahí un quiebre impresionante. ¿Por qué? Porque en realidad me encontré con otra realidad. Todo lo que yo había tenido como relato, como imaginario, en realidad eso después, confrontándose con la realidad, cayó por tierra. Es decir, que todos construimos nuestros propios relatos acerca de nuestra propia vida. De alguna manera somos escritores de nuestras biografías, de nuestras autobiografías. Somos los que en realidad nos contamos una historia sobre nosotros. Y por eso algunos decidirán contar historias más lindas o historias más feas, historias más duras o historias que en realidad tienen que ver más con la resiliencia, con el abrirse camino, con otras posibilidades. Y acá quiero detenerme para que podamos preguntarnos, cada vez que yo relato mi historia, cada vez que yo recuerdo, rememoro y cuento y comparto mi historia, como Pablo lo hizo con los filipenses, ¿qué es lo que yo cuento? ¿Qué es lo primero que aparece? Porque ahí nos vamos a descubrir que quizás tenemos un escritor interno, un relator de nuestra historia, pesimista. Todo era feo, yo era la última de mis hermanas y mis hermanos y a mí me hacían de todo y yo era la de la escuela, la que nunca... Un relato pesimista, un relato sin ningún tipo de oportunidades, un relato en el que en realidad todo era costoso y a mí siempre me costó todo. ¿Qué relato estás haciendo de tu biografía? ¿Cuál es la característica? ¿Tenés una característica creativa de las cosas que te pasaron? ¿Fuiste capaz de decir, wow, yo esto lo cuento, lo comparto, es mi relato de mi historia y le pongo inventiva, le pongo creatividad? No digo que las cosas en el fondo tienen que ser todas verdaderas. Date cuenta que lo que estoy diciendo es que nos relatamos. No importa si es verdad o mentira, es qué historia nos estamos contando. ¿Acaso de qué sirve, digamos, tener acceso a la verdad objetiva, si en el fondo ese relato no nos sirve después? Por eso, ¿qué características tiene tu ser escritor? ¿Qué características tenés vos a la hora de relatar tus historias? Por eso digo, quizás podés ser o creativo, pesimista, o quizás también esa mirada trascendental acerca de la vida, ¿no? Dios siempre me acompañó, Dios siempre estuvo, Dios en este momento me tomó de la mano y me rescató de una situación difícil. Fíjate cuántas cosas hay en nuestros relatos. ¿Y por qué te digo que no está ni bien ni mal, ni tiene que ver con la verdad o con la mentira? Porque de esos relatos nos ayudan inclusive a salvarnos de nuestros propios demonios. Quien tuvo una infancia muy difícil, pero su relato apunta a ser creativo, en el fondo, ese propio relato crea una realidad que le permite sobrevivir, que le permite trascender, que le permite ir adelante y no quedarse en ese pasado, en esos dolores, en esa angustia. Entonces, de ahí es la importancia
de cuál es nuestro relato sobre nosotros mismos. Y ahí vienen algunas preguntas. ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Qué relato cuento? Digo, la verdad, para mí fue así y así. Yo recuerdo, esto es lo que comparto, esto es lo que soy. ¿Qué recuerdo? ¿Qué es lo que yo comparto? ¿Qué me estoy contando a mí misma, a mí mismo? Me cuento historias nefastas, me cuento historias de resiliencia, me cuento cuestiones que son de victimización. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué historias tengo? ¿Qué es lo que cuento a los demás? ¿Qué me cuento a mí mismo, a mí misma? ¿Qué cuento a los demás? ¿Cómo me muestro a los demás? Y también, ¿qué es lo que los demás pueden ver o decir de mí respecto de cómo ven, cómo construyen ese discurso? Me verán más pesimista, me verán más optimista, me verán creativo, creativa, trascendental. ¡Wow! Hay un montón de cosas en ese relato. Y por otro lado, ¿qué discursos escucho? ¿Qué discursos escucho? Sobre todo, no los discursos de afuera, sino los propios discursos. ¿Qué discurso me estoy dando a mí misma, a mí mismo? ¿Te pensaste? ¿Qué es lo que te decís en la cabeza? ¿Vas a poder? O la verdad, no, ay, este trabajo, ay, yo hubiera querido ser médica, ingeniera, qué sé yo. Pero ahora soy ama de casa. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué relatos? ¿Qué estás escribiendo? ¿Querés que te recuerde lo que dijo García Márquez? La vida no es lo que cada uno vive o vivió. La vida no es lo que cada uno vive o vivió, sino lo que cada uno recuerda. Y yo le agregaría a García Márquez lo que cada uno dice, se relata, se escucha, y cómo lo recuerda y cómo lo cuenta. Espero que estos pensamientos puedan ayudarte inclusive a reescribir tu propia historia. No tiene que ser todo dramático, ni tampoco tiene que ser todo pesimista, ni tampoco tiene que ser todo extremadamente optimista. Poder empezar a relatarnos, a decirnos historias que nos sanen, aun cuando la vida no sea esa, pero sí voy a recordar, voy a vivir, voy a escribir mi propia historia a partir de una nueva dinámica, de nuevos pensamientos que me ayuden, que me sostengan. Qué interesante, cómo muchas cosas nos pueden ayudar y está dentro nuestro la ayuda, no de afuera, sino adentro, revisándonos eso. ¿Qué me estoy diciendo cada día? ¿Qué me estoy diciendo? Bueno, mi querido, mi querida amiga, nos vemos la semana que viene, claramente con otro encuentro, mate, Biblia, charla, algún pensamiento. A veces cuando se pone rebuscado me anoto ideas para no olvidarme porque me interesa mucho que podamos tener a veces un poco de profundidad también en algunos pensamientos y sobre todo querer decir todo lo que tengo para decirle en unos pocos minutos. Nos vemos la semana que viene en otro encuentro. ¡Chao!